rígida, dogmática del derecho y que no salgamos a veces de nuestro círculo. Vamos, yo creo que la charla de Juanmi, de Lucía, la de Ainhoa, aunque sea de derecho, pero también es otro enfoque, la que ahora ha hecho Francés, yo creo que se cumple un poco el objetivo que me propuse. Yo voy a hablar de mis dos ámbitos principales de investigación. Uno es la participación ciudadana, como saben casi todos los presentes, y otro es la innovación educativa, o al menos eh, esa tendencia o más que, más que tendencia, sino ese gusto en cuanto a la consideración de que el ser profesor es la docencia, o sea, la función o el trabajo más bonito y gratificante que existe, vamos, desde el convencimiento. Ya no solo en cuanto a la amplitud de conocimientos que uno adquiere en su profesionalización para entendernos, sino en ese acompañamiento, esa ayuda a los alumnos, que yo creo que es lo que más reconforta y es realmente lo que perfecciona un poco nuestra labor. Más allá de que seamos mejores o peores profesores, el hecho de que puedas acompañar al alumnado en su aprendizaje o que sea útil aquello que le aportas, yo creo que eso es una forma de realización difícilmente comparable con otras profesiones. El planteamiento es un poco simple. El tema que yo propongo es mejor educación para más democracia, la retroalimentación entre la mejora educativa y la participación ciudadana. Uno al leer este título pensaría, obviamente, ¿no? O sea, una ciudadanía más educada, una ciudadanía con un conocimiento y una cultura cívica más desarrollada va a generar una mejor democracia, ¿no? El planteamiento yo creo que es prácticamente de consenso, ¿no? O sea, si estamos tratando de generar entornos más democráticos, más plurales, cuanto mayor información haya, que es el primer paso de los niveles de participación, cuanto mayor información haya, mejor capacidad de análisis de esa información, los resultados democráticos deberían ser mejores. Bien, el problema es cómo se materializa, ¿no? Desde un apartado meramente doctrinal, muchas veces se plantea la necesidad de que haya una tan manida asignatura de educación para la ciudadanía, ¿no? O de intentar intercalar mensajes democráticos prácticamente de forma obligatoria al alumnado ya desde muy jóvenes e ir dirigiendo un poco a las bondades de la democracia a los alumnos. Yo no soy muy partidario de ese posicionamiento, no porque esté en contra de que haya una mayor formación en el ámbito democrático, sino porque la tendencia que existe en ese tipo de formación es no tanto, bueno, al sectarismo o a la manipulación orientada a determinados pensamientos, o bien de una orientación o bien de otra. Con lo cual, yo lo que abogo es no tanto como que haya una educación para la ciudadanía, sino que haya una concienciación ciudadana en base a una mayor participación. Es decir, que haya sistemas más participativos ya desde el propio aula para que uno se sienta corresponsable de las situaciones, que el ámbito público, aunque sean entornos educativos, en tanto que pluralidad o colectividad, no le sea ajeno. Entonces, generar ese tipo de conciencia va más allá de que haya una lectura de la Constitución en los colegios, sino que haya un sentimiento cívico y plural de que aquello que me afecta a mí puede afectar también a otros, o aquello que le afecta a los otros también me afecta a mí, en tanto que colectividad. Eso es un poco más la línea por la que yo abogo de una mejor educación para más democracia. Está claro que, como ha comentado también Francés, el derecho a la educación se regula en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y tiene su traslado en el 27 de la Constitución. Básicamente estamos hablando de un derecho tan transversal que es prácticamente necesario para la realización de muchos otros derechos fundamentales, de ahí que haya poca discusión en cuanto a su necesidad de implantación. Y el derecho a la participación del mismo modo. El artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice literalmente: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente por medio de sus representantes libremente escogidos. Viene también recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para que tenga un componente obligatorio para los Estados firmantes y es básicamente la misma literatura del artículo 23 de nuestra Constitución. Con eso está bastante claro los dos pilares sobre los que se sustenta la charla que pretendo dar: el derecho a la participación, el derecho a la educación como elementos básicos, pilares democráticos para entendernos, y la idea es cómo conjugar eso dentro del aula. Está claro que hay citas muy grandilocuentes, como una de Federico Mayor Zaragoza, que puede resumir un poco lo que yo pretendo. Jugando un poco con el cogito ergo sum de Descartes, dice que participo luego existo, es decir, la realización del ciudadano dentro de entornos democráticos, ¿cómo se materializa? Participando.
Entonces, ¿la democracia cómo se profundiza? Participando. ¿Y cómo se aprende a participar? Participando. O sea, realmente es una voluntad de compromiso cívico y ciudadano que ya se puede instaurar desde el aula en pequeñas dosis o pequeñas situaciones que impliquen una mayor participación, implica un compromiso con el futuro, con una ciudadanía más democrática y más participativa. Porque del mismo modo que los alumnos obviamente son personas, también son ciudadanos. Si se manejan en un entorno educativo en el que la democracia y la participación plural, sin ningún tipo de restricción, en el que cada uno se sienta libre de poder presentar sus preguntas o sus opiniones en un entorno amplio, obviamente eso se va a trasladar a la ciudadanía y se va a trasladar a la democracia. Va más allá del mero contacto en el aula. Eso lo que vengo a decir es que una mejor educación repercute en una mayor participación, pero también se da el efecto inverso, por eso hablaba en el título de una retroalimentación. Participando también se educa y se aprenden nuevas cosas, es decir, con una mayor educación hay una mejora democrática, pero con una participación también se generan espacios educativos amplios. Es decir, cuando en el mecanismo participativo muy básico me refiero no por su complejidad, sino porque está muy extendido, o al menos casi todo el mundo desde Porto Alegre en el 89 ha oído hablar de los presupuestos participativos. El hecho de que a la ciudadanía se le permita participar, y el se le permita va entrecomillado, en la determinación de aquellos recursos básicos para la mejora de su entorno democrático, implica que tenga que conocer cómo funciona el entramado burocrático. Del mismo modo que en la charla de Víctor y Adrián antes veíamos que una persona que no tiene ni idea de derecho, porque tampoco tiene por qué saberlo, mediante unos conocimientos básicos con un vídeo ya puede saber lo que es un decreto ley y lo que implica, y no para ello necesita ser licenciado en derecho. ¿Con eso qué quiero decir? Que el entorno participativo retroalimenta también el entorno educativo, con lo cual una mayor educación fomenta mayor participación en democracia y esa participación en democracia fomenta una ciudadanía más educada. Más educada en el sentido de que se interesa más por asuntos que de normal no le interesarían. Adquiere un acceso a una información que de normal no le incumbe de manera directa, no le interroga de forma directa. ¿Cómo se le interroga de forma directa? Participando en ámbitos públicos. Volviendo un poco a la retórica de la educación y de la universidad, ¿cómo se plantea esto? Se plantea, sin ánimo de criticar a las nuevas tecnologías, ni muchísimo menos, porque creo que todo es asumible e integrable si estamos hablando de mejorar la docencia y mejorar la democracia. El problema que puede darse es, en ese avance de innovación democrática, pretender generar alumnos del siglo XX en estructuras del siglo XXI, es decir, que la docencia gire en torno al educador o al profesor y no tanto en cuanto al alumno, cuando el alumno debe ser el elemento central de la educación. Entonces, si los alumnos viven en un entorno nativo digital y se desarrollan de una manera natural con la tecnología, tiene sentido los sistemas de innovación educativa que estamos planteando en este congreso, en cuanto que hay que aproximarse al ciudadano joven, que en este caso es el alumno, de manera que integrando ese tipo de nuevas tecnologías se puede llegar a un entorno democrático participativo más amplio, pero la base sobre la que se tiene que estructurar es una mejora en el entorno educativo. Es decir, si nosotros planteamos un sistema en el que cualquier alumno puede plantear cualquier pregunta en cualquier momento, se encuentra en un entorno confortable en la medida en que ninguna pregunta está mal planteada, simplemente ni ninguna pregunta está fuera de lugar, simplemente requiere de una argumentación y la consiguiente respuesta por parte del profesor. O bien, también se plantea lo que ya he dicho ahí no antes, un sistema socrático que digo yo, que planteé también el año pasado, de preguntas y respuestas, en la que al alumno no se le dé la respuesta dada, porque lo tenemos a golpe de clic en la ciudadanía actual, sino que se le interroga previamente para saber aquello que sabe. Y se va descubriendo un poco como Miguel Ángel, que la estatua, ¿no? La obra está dentro y él simplemente quitaba la piedra de alrededor. No. El hecho de castigar permanentemente a los jóvenes diciendo que lo tienen todo fácil y que no se esfuerzan, pero a su vez darle todo fácil y darle toda la información sin que se le pregunte previamente qué sabe y que pueda debatir y plantear nuevas perspectivas desde una generación posterior, yo creo que eso es fundamental para el progreso educativo dentro del entorno universitario en el que manejamos. Obviamente, un universitario per se tiene que tener inquietudes intelectuales, pero un profesor per se tiene que alimentarlas y alentar que se multipliquen esas inquietudes intelectuales. Generar un debate, un entorno, ya decía, confortable, en el que se genere un debate previo sobre una cuestión, se analice una cuestión luego teóricamente con la rigurosidad que implica un estudio universitario y llegar a conclusiones de forma colectiva, eso tiene una extrapolación
muy visible y muy gráfica del entorno educativo al entorno democrático. Del mismo modo que planteaba antes Ainhoa, que uno no puede cerrarse en estos filtros burbuja tecnológicos que tenemos ahora, en la que uno se refuerza con su posición política previa por la manipulación también de las Google, Facebook, etcétera, etcétera, en la que nos remiten solo mensajes de nuestras ideas preconcebidas porque saben ya todos sobre nuestros datos previos, salir de esos entornos cerrados en los que no se progresa, porque la inteligencia humana progresa con planteamientos distintos a uno nuestro, de manera que uno pueda ver la realidad desde un enfoque distinto. Y a fin de cuentas, la capacidad de empatizar yo creo que es un elemento básico de cualquier ser humano. Si nosotros nos cerramos solo desde un punto de vista político, educativo, desde cualquier ámbito en el que esté circunscrito una realidad tan cerrada, se pierde uno de los elementos básicos del ser humano en tanto tal que es la apertura al mundo. Y en un entorno todavía más ridículo, valga la redundancia, del sistema paradójico actual en el que la vecindad es el mundo entero, en un sistema globalizado y en el que tenemos la posibilidad de desplazamientos y de conseguir información desde cualquier parte del globo en cualquier momento, hacer cada vez estructuras más cerradas y menos amplias no solamente es contraproducente, sino que es paradójico respecto al mundo en el que vivimos. ¿Qué es lo que planteo yo? Planteo un modo de llevar a cabo la docencia sin alardes innovadores tampoco, sino dirigiéndose a los alumnos de manera directa, preguntándole aquello que sabe y dando la posibilidad de escuchar aquello que tiene que decir. Y que se genere un entorno suficientemente estable y cómodo en lo que se puedan intercambiar opiniones diversas y generar debates dentro de la propia asignatura. No es un matiz tramposo el hecho de que yo sea profesor de filosofía del derecho. Entiendo que hay otras asignaturas y otros planteamientos que sean mucho más difíciles de implementar este tipo de planteamientos que yo digo. Si yo estoy hablando del derecho natural o del derecho positivo, o aquello que es justo por naturaleza o aquello que es justo legal, claro, la amplitud de los debates, cualquier ámbito polémico, moral, entra dentro de mi esfera de trabajo, o la cuestión de los derechos humanos, obviamente yo parto con cierta ventaja en los debates que se pueden realizar. Soy consciente de ello. Pero creo que con voluntad por parte del alumnado y, por supuesto, por parte del profesorado, se puede llevar a cabo este tipo de dinámicas en muchas más asignaturas y sectores más amplios. Quería cerrar un poco con la idea de que la primera frase de la metafísica de Aristóteles, que dice que todos los hombres tienen el deseo natural de saber, debe ser alimentada y promocionada por aquellos que tenemos cierta capacidad de generar no conocimiento, sino inquietudes a aquellas generaciones posteriores. Alimentar ese hecho de que todos realmente tenemos un deseo natural de saber, pensar y reflexionar, no dar nada por válido y generar un alumnado con espíritu crítico que realmente pueda valorar con su propia opinión y no asumir dogmas de otras personas que simplemente manejen a esa ciudadanía y aborreguen en cierta parte determinados planteamientos, por desgracia tan presentes en nuestra política actual, que se polariza absolutamente todo, yo creo que es una necesidad y un requisito básico de nosotros en tanto que profesores, y me incluyo en cuanto a que todos estamos realizando esta labor de la mejor manera que podemos, pero siendo conscientes de la responsabilidad que implica generar entornos educativos participativos, un entorno en el que exista un debate, en el que exista posiciones contrarias y como externalidad positiva, y empleo no casualmente un concepto económico por aquello que hay que economizarlo todo, ello redundará en mejores políticas y sociales para todos. Por tanto, vuelvo y cierro con la idea inicial del título, que una mejor educación da pie a una más democracia y que se produce una retroalimentación entre la mejora educativa y la participación ciudadana. Muchísimas gracias. Ha sido un poco relámpago, pero he dicho todo lo que quería decir. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario o algo, y si no, daremos por cerrada la jornada de hoy. ¿Una cosa que comentar? Amparo. No, en el ámbito de la clase yo les explico. Yo no explico absolutamente nada en la clase. Yo es cierto que me adapto a las nuevas tecnologías, tengo mi material subido al aula virtual, tengo mi PowerPoint preparado, tengo absolutamente todo, entonces yo llego a clase y digo que no hace falta que utilicen, si quieren lo pueden hacer, sus ordenadores portátiles, no hace falta ni tan siquiera que tengan un folio y un boli en la mesa. Yo llego y me ha hecho gracia antes cuando decía Ainhoa, yo la primera clase de teoría del derecho lo que hago es, les digo a todos que se pongan su nombre delante, como tengo aquí, de manera que me puedo dirigir a todos por su nombre, y al tercero o cuarto, los primeros días les hace gracia ponerlo,
porque se ven todos que parecen que son ministros y tal, cuando ya se dan cuenta de que es el método de preguntar absolutamente al que bosteza o al que mira para un lado, ya poco a poco van menguando los carteles, pero uno ya se los ha aprendido y ya se sabe los nombres de todos. Pero me hacía gracia lo que decía Ainhoa y yo también lo hacía. La primera cosa que yo hacía en teoría del derecho es preguntar a cualquier alumno qué es el derecho, porque además me ha pasado alguna vez que he dado la primera clase de la carrera y es interesante saber qué entienden por derecho una persona que acaba de llegar a derecho, está conociendo a los compañeros de ahí que tiene alrededor y va a estudiar una carrera que a lo mejor el planteamiento que tiene inicial está tan alejado de una posible realidad o no, que es interesante saber de qué punto partimos. En las clases que doy de derechos humanos, el planteamiento es un poco similar. Antes ya he dicho que les expliqué el derecho a la vivienda y como yo oposité registros hace tiempo, al final les acabé explicando cómo funciona el registro de la propiedad, que es una hipoteca. Pensé que eso era útil para ellos. Entonces vi que estaban atentos, que tenían interés y me parecía un poco absurdo, que es un poco lo que hablaba antes con el profesor García Sáez, ceñirme a mi temario y decir, no, eso no toca explicarlo ahora. Si yo tengo la capacidad de explicarles cómo funciona una hipoteca, cómo funciona el registro de la propiedad, y estamos hablando del derecho a la vivienda, ¿por qué no les voy a aplicar eso? Yo les pregunto qué elementos, por ejemplo, ayer les pregunté qué elementos componen el derecho a la vivienda. Y entre todos yo iba rellenando la pizarra sin decirles absolutamente nada y lo completaron ellos. Luego veíamos en el PowerPoint que habían dicho con otras palabras exactamente los elementos a los que se ciñe el Pacto Internacional o la Observación General Cuarta del Comité de Derechos Humanos. Lo habían dicho ellos. O sea, era una cuestión de que ellos saben la información o tienen una intuición respecto de muchos conceptos. No estamos aquí hablando de cuestiones científicas abstractas de una variable, ¿no? Estamos hablando de ciencias sociales. Yo creo que sin infravalorar que requiere un conocimiento, de un estudio, una lectura, muchas cosas son intuitivas y ya se saben. Lo que pasa es que lo más cómodo es que nos venga dado todo. Yo explico derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a una alimentación digna. Claro, ¿cómo explicar el derecho a la vivienda del artículo 47 y decirles que es un principio rector y que no es un derecho fundamental? Entonces uno no puede acudir a los tribunales y decir, oiga, ¿dónde está mi casa? Y más en alumnos que no son de derecho. Pero bueno, se entiende y se va razonando y uno se muestra su opinión y dice que no está conforme y me parece bien. Se le intenta dar argumentos para que no se vea todo solo desde un punto de vista, pero que se genera debate. Y yo genero debate prácticamente con todo. Alguna vez les decía, cuando explicaba el derecho natural, claro, y antes lo hemos hablado también, de cómo aproximar este tipo de cuestiones a un alumno que ahora tenga 18 años. Se perdían un poco los referentes, ¿no? Hablábamos antes con Vicenta de que plantear un referente que sea idéntico para nosotros que para los alumnos es complicado. Pues yo el planteamiento del derecho natural me posicionaba un poco con la serie esta de Walking Dead. O sea, tenía que plantear un entorno en el que no existían las leyes, que no había policía, que no había Estado y que uno no mataba a otra persona no porque había un código penal que le iba a meter en la cárcel de 20 a 25 años. O sea, había un derecho natural ahí, o al menos se podía entender que las cosas se hacían o no en base a un derecho natural. Pues ese referente era muy fácil de entender para ellos. Incluso aquel que no veía la serie, si se le explica que es un entorno en el que se ha acabado la civilización y hay zombies, ¿qué derecho rige? ¿El código penal va a regir? No. Pues bueno, hay que adaptarse a ese tipo de situaciones y generar también un entorno de debate respecto a esas cuestiones. Es un poco, no sé si te respondo, pero plantear ejemplos que les pueda valer a ellos y sobre todo preguntarles previamente ¿qué pensáis de esto o qué sabéis sobre esto? Porque seguramente sepan más de lo que realmente piensan. Cuando uno lanza una pregunta al auditorio, normalmente no contesta a nadie. También si uno se le dirige por su nombre, o luego lo que decía Juanmi, que también hago de, bueno, ¿quién ayuda al compañero? Lo que ha dicho Borja está bien, pero ¿qué puede decir Guillem? ¿Le ayuda? Tal. Entre ellos también se hace un sentimiento colectivo de que te dan la respuesta entre todos. Lo de Ainhoa es excelente. Uno tiene los libros, seguramente lo que le da es un efecto placebo, ¿no? O sea, él ya sabe la asignatura, tiene el libro y le da seguridad, pero él ya lo sabrá. Si ha estado yendo a clase, ha prestado atención, le gusta la asignatura seguro, además si la da Ainhoa, y estudia, que tenga el libro simplemente le da seguridad. Ya ha asimilado los conceptos. Yo antes planteaba que yo les doy cierta seguridad en la medida en que venir a esta charla yo no les pido que me hagan un resumen de las charlas, les digo que me hagan una valoración de aquello que han aprendido. Entonces, seguramente de las 100 también implica un coste de tiempo, que decía antes Juan, corregir 100 trabajos ahora y más como está todo, pues es complicado, pero lo hago y lo hago personalizado y diciéndole a cada uno lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal. Si hace alguna falta de ortografía se lo digo. Si me han presentado 35 trabajos sin justificar los márgenes, les digo, no se preocupen, mejor hacerlo ahora que en el trabajo fin de grado. Y se acordarán de lo que hay que justificar márgenes, se acordarán de que sobre todo va junto en valenciano pero no en castellano. O sea, se acordarán de cosas que dices, ¿qué tiene que ver eso con el derecho a la educación? No, pero sí, todo en el día a día se puede aprender casi de cualquier situación.
y sobre todo lanzándoles preguntas a ellos. Porque además presuponer que alguien sabe algo o no sabe nada se solventa de una manera muy sencilla, que es preguntando. El método socrático de sacar la verdad, ¿no? Pero al menos aquello que uno sabe de dentro, yo creo que en los entornos en los que nos movemos nosotros, yo creo que es muy útil. Si quieren ya lo damos por cerrado, que más o menos hemos cuadrado el tiempo. Y nada, muchísimas gracias. El lunes continuaremos.